qué responsabilidad es compartir la palabra de Dios. Y especialmente compartir la palabra de Dios, hoy voy a hablar del Apocalipsis. Cuando hay tantas interpretaciones del Apocalipsis, y por eso lo que voy a tratar de presentar hoy es también una interpretación. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad y nos guíe realmente para entender lo que Dios quiere. En esta semana que estamos hablando, en esta serie, que estamos hablando del remanente final, el sábado pasado nosotros vimos que el concepto de remanente en la Biblia es un concepto dinámico. No es que Dios elige un remanente y ese remanente va a estar para siempre, sino que nosotros vimos que para la formación de un remanente hay 7 pasos. En realidad Dios no quisiera que haya remanentes, pero por causa de nuestro corazón pecaminoso, los remanentes se forman y son necesarios. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que cuando Dios llama, ¿a quién llama? ¿Se acuerdan? Muy bien, Dios llama al peor. ¿Por causa de quién? Por causa de las naciones. Dios siempre nos llama con un propósito y el propósito está fuera nuestro. O sea, nos llama con un propósito de misión. Cuando Dios llama a la persona y la persona acepta el llamado de Dios, nosotros vimos que Dios bendice y prospera. Y esa persona comienza, o ese grupo comienza a crecer en influencia. Pero en la medida que Dios prospera a un grupo, porque Dios no puede dejar de prosperar, Dios no puede dejar de bendecir, el gran problema es que muchas veces los grupos, en vez de poner la vista en Dios, de a poquito van sacando la vista de Dios y van poniendo la vista en las bendiciones que Dios les da. Y entonces así comienza a surgir el orgullo. Y cuando surge el orgullo, ese grupo se siente superior a otros y toma propiedad de Dios. En vez de sentirse ellos propiedad de Dios, no, ahora Dios es propiedad de ellos. Y cuando Dios comienza a ser propiedad de ellos, entonces el grupo que se siente superior comienza a perseguir a toda aquella persona que consideran inferior y que piensan que no cree como ellos. Eso atrae una crisis. Y esa crisis Dios la permite, no la manda, sino que Dios la permite para que nuevamente comience el ciclo, se forme un remanente y nuevamente comienza el ciclo. Ahora la Biblia nos habla de que va a haber un remanente final y justamente el Apocalipsis habla de ese remanente final. Y parece que este remanente final no va a llegar a pasar a todo el ciclo, sino que es el resultado de un ciclo que ya pasó. O sea, no es que ahora Dios va a elegir a un remanente y ese remanente va de vuelta a tener un ciclo, sino que Dios va a elegir un remanente. Ese remanente, ¿qué características va a tener? La misma característica que cuando Dios elige un remanente, va a elegir al peor. ¿Por causa de quién? Por causa de las naciones. Y Dios va a empezar a prosperar ese remanente, pero este remanente va a ser diferente a todos los remanentes que alguna vez se levantaron, porque este remanente, por primera vez en la historia, va a poner su vista en Dios y no la va a quitar de Dios hasta que Cristo venga. Y de eso vamos a hablar y vamos a ver este proceso que se da en el Apocalipsis. Y vamos a ver cómo comienza el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y entonces yo quiero comenzar, esto yo ya lo prediqué, hoy vamos a empezar de la misma manera que yo comencé un sermón hace mucho tiempo y cuando estudiábamos el libro de Apocalipsis, pero hoy me voy a detener una frase, dice las cosas que deben suceder pronto. Cuando dice las cosas que deben suceder pronto, no está diciendo las cosas que van a suceder pronto. Si dijera las cosas que van a suceder pronto, quisiera decir que las cosas van a suceder pronto, sí o sí. Pero cuando usa la palabra deben, las cosas que deben suceder pronto, me está diciendo que esto es condicional. No necesariamente va a suceder pronto. ¿Por qué no necesariamente va a suceder pronto? Porque ¿saben qué? Dios es una persona social, es un ser, es un ser social.
y le encanta hacer cosas con nosotros. A Dios le encanta hacer cosas contigo. Y por eso cuando dice las cosas que deben suceder pronto, ahora el mensaje de Apocalipsis nos trae un mensaje porque Dios me está llamando a mí a colaborar con Él para que las cosas sucedan pronto. No necesariamente van a ser así. Si nosotros queremos que sucedan pronto y nos unimos a la misma intención de Jesús, que Él quiere que sucedan pronto, entonces las cosas van a suceder pronto. Si nosotros no queremos unirnos a Jesús, entonces las cosas no necesariamente van a suceder pronto. El Apocalipsis comienza con un problema. Y esto es importantísimo que lo entendamos, porque si no entendemos que el problema con el cual comienza el Apocalipsis, no vamos a entender para nada el Apocalipsis a pesar de que lo estemos predicando. ¿Cuál es el problema con el cual comienza el Apocalipsis? El problema es que Cristo quiere venir a buscar a su esposa para la boda, o a su novia para la boda, pero ella no está muy entusiasmada con la idea. Es un problema. O sea, Cristo está enamorado de su novia, pero su novia da vueltas y no está muy segura si quiere casarse, si quiere tener la boda con él. Y cuando una novia tiene un problema con la boda, en realidad no tiene un problema con la boda. ¿Con quién tiene el problema? Con el novio. El problema no es la boda. Si yo tengo problemas con la boda, mi problema es con el novio. O si el novio tiene problemas con la boda, el problema no es la boda, el problema es la novia. Y Jesús ama a la novia, pero la novia no está muy segura si quiere casarse o no. Entonces, el Apocalipsis comienza con un problema. Pero gracias a Dios el Apocalipsis termina con el problema resuelto. Fíjense cómo termina el Apocalipsis. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha, ¿qué? Preparado. O sea, el Apocalipsis comienza con una novia que no quiere casarse, que no está preparada para la boda, pero termina con su novia preparada. O sea que el Apocalipsis me está mostrando cómo se prepara la novia. ¿Cómo se prepara la novia que no quiere casarse? ¿Y cómo se prepara una novia que no quiere casarse? ¿Qué tiene que hacer el novio cuando la novia no quiere casarse? ¿Qué tiene que hacer? ¿Obligarla? No, tiene que enamorarla. Y el Apocalipsis se trata de eso. Y la primera profecía del Apocalipsis tiene que ver en cómo el novio trata de enamorar a la novia. El Apocalipsis tiene 7 profecías. Y es muy lindo, yo les aconsejo, si ustedes estudian el Apocalipsis, estudien profecía por profecía. Y cada profecía se construye sobre la profecía anterior. O sea, la profecía comienza con una profecía primera, la segunda se construye sobre la primera, la tercera se construye sobre la segunda y la primera, la cuarta se construye sobre la tercera, la segunda y la primera. Y por eso, para entender el Apocalipsis, tengo que entender la primera profecía. Porque si no entiendo la primera profecía, no entiendo nada del Apocalipsis. ¿A quién es enviado el mensaje de Apocalipsis? ¿A quién se le envió? Bueno, el mensaje del Apocalipsis dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿A quién se le envía el mensaje de Apocalipsis? ¿A quién? A las 7 iglesias. ¿Y qué son las 7 iglesias? ¿Las 7 iglesias son qué? Son la novia. El mensaje del Apocalipsis es ¿para quién? Es para la novia. El mensaje del Apocalipsis no es para la bestia. No es para el anticristo. El mensaje del Apocalipsis es ¿para quién? Para la novia. ¿Ustedes son la novia o no? ¿Somos la novia o no? Por lo menos queremos. Entonces, ¿para quién es el mensaje de Apocalipsis? Es para nosotros. Es para nosotros. Y pareciera que la misma amenaza que tuve el sábado pasado quiere venir a mi garganta. No sé si Andrés anda por ahí, pero si alguien me puede traer una agüita. Se me está haciendo una costumbre esto, no sé qué pasa.
Muy bien, la novia, entonces son 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ustedes saben que en el Apocalipsis el número 7 tiene un simbolismo. ¿Qué simboliza el número 7 en Apocalipsis? El número 7 en Apocalipsis simboliza plenitud, simboliza totalidad, simboliza algo acabado. Entonces, cuando el mensaje está hablando que se le está diciendo a 7 iglesias, esto está diciendo que el mensaje están incluidos todos los creyentes, todos los que se llaman cristianos están incluidos en este mensaje. Porque si no, no serían 7 iglesias, hubiera elegido 8, hubiera elegido 3, hubiera elegido 4. Pero cuando dice 7 iglesias y no más, quiere decir que allí estamos incluidos todos. Y cada uno de nosotros tiene que encontrar, cada una de estas iglesias tiene una característica diferente, y tienen que encontrar con qué iglesia se representa, con qué características de qué iglesia representa. Esto puede representar, a mi criterio, representa a todo el mundo cristiano. O sea, Jesús quiere venir a buscar a su novia, pero su novia no está muy entusiasmada con la boda, y entonces ahora le da un mensaje para que la novia se enamore. Vamos a comparar estas 7 iglesias con 7 hijas. Vamos a poner como si fueran 7 hijas o 7 novias, pero vamos a poner ahora como si fuera, vamos a cambiar la metáfora y vamos a pensar que Dios el Padre tiene 7 hijas y les manda un mensaje a estas 7 hijas. Muchas gracias, Luis. Mil gracias. Un mensaje a estas 7 hijas. Y vamos a hacer esto a vuelo de pájaro. Ojalá que esto los motive a profundizar más en el Apocalipsis. Pero entonces, ¿cuál es la situación? La situación es la siguiente. Dentro de esas 7 hijas, hay 2 hijas que están preparadas. En estos mensajes hay advertencias, hay consejos, hay reproches, pero hay 2 de estas hijas que no tienen ningún reproche. Y Jesús le dice, ustedes están preparadas. Estas hijas se llaman Esmirna y Filadelfia. Yo les aconsejo que después, quizás en el próximo sermón, vamos a estudiar el mensaje a estas dos hijas o a estas 2 iglesias. Pero entonces después hay 4 iglesias que son Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis, que son conscientes de que algo está mal. Pero ellas no se dan cuenta qué es lo que está mal. Pero son conscientes que las cosas no están muy bien. Y después hay una que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Laodicea, y la pinté de negro porque, la pinté de negro porque el negro muchas veces lo hemos simbolizado como luto, lo hemos simbolizado como algo triste, como algo nefasto. Y es un caso desesperado esto. ¿Por qué es un caso desesperado la iglesia de Laodicea? Y tú tienes que ver a qué iglesia perteneces. El caso de Laodicea es desesperado porque en el mensaje nos muestra que Laodicea no se da cuenta de su condición. ¿Y cuál es la condición de Laodicea? La condición de Laodicea es que piensa que entre todas las hijas es la mejor y es ¿qué? Y es la peor. Y eso es terrible, porque ella piensa que realmente es mejor que todas las demás. Es la mejor de las cristianas, es la mejor, la hija preferida. Y la Biblia dice en su mensaje que es una miserable, pobre, ciega y desnuda. Y ella se cree, como siempre decimos, la última Coca-Cola del desierto. Ella se cree que no necesita nada, que tiene toda la verdad, que ya le han dado todo. O sea, que todo el mundo tiene que venir a ella, porque si no vienen a ella, nadie se salva. Y es un caso desesperado porque no se da cuenta. Las otras, un poquito, saben que algo está mal. ¿A quién representa la Odisea? La Odisea representa a los cristianos que se creen superiores a otros. La Odisea se representa a aquellos que por lo que hicieron por Dios se consideran superiores a aquellos que en el criterio de ellos no han hecho nada por Dios.
La Odisea dice, yo soy rica y me he enriquecido. No dice, yo soy rica porque Dios me ha enriquecido, sino que yo soy rica y me he enriquecido porque he trabajado por Dios. Y Dios, en cierto sentido, me necesita. No es que la Odisea se siente necesitada de Dios, sino que la Odisea piensa que Dios la necesita a ella. Es terrible el engaño de la Odisea. Es el caso más desesperado. Sin embargo, a la Odisea, y antes de entrar a la Odisea del el mensaje, ahora hacemos un paréntesis. ¿A quién llama a Dios? ¿A quién llama? ¿Se acuerdan? Estudiamos el sábado pasado. ¿A quién llama? Al peor. Entonces aquí hay esperanza, porque la Odisea se siente que es ¿qué? Se siente que es la mejor, pero es ¿qué? Es la peor. Entonces el llamado de Dios está hecho ¿para quién? Para la Odisea. Pero la Odisea no va a responder hasta que ella no se dé cuenta. Entonces en este mensaje hay esperanza, porque gloria a Dios, porque Dios cuando llama, llama al peor, no llama al mejor. Y entonces si la Odisea se piensa que es la mejor, pero es la peor, quiere decir que especialmente Dios está interesado ¿en quién? ¿En llamar a quién? A la Odisea, porque es la peor. Y ahí en la Odisea, en el mensaje de la Odisea, está el mensaje más lindo quizás de la Biblia y el más lindo que se le dedica a las iglesias. Pero a la vez es trágico este mensaje, porque dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta de la Odisea y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El mensaje este es muy lindo, pero a la vez es trágico. Es lindo porque acá se ve la intención del novio. El novio quiere entrar y enamorar a la Odisea, sentarse con ella, mostrarse, revelarse a sí mismo. Jesús quiere revelarse a la Odisea, quiere mostrarle quién es él, pero la Odisea parece que no se deja y él golpea a la puerta. Pero entonces el hecho de que Jesús esté a la puerta de la Odisea me describe algo trágico. ¿Qué es lo que me describe? ¿Dónde está Jesús en la Odisea? Afuera, golpeando. ¿Dónde está Jesús en aquellas personas que se sienten superiores a las otras personas? ¿Dónde está? Está afuera. ¿Dónde está Jesús en aquellas iglesias que se creen que porque tienen una doctrina que les parece más correcta que otros, se sienten superiores a esas personas? ¿Dónde está Jesús en esas iglesias? Está afuera. Pero Jesús tiene la esperanza, y Jesús va a vencer, porque Jesús siempre vence, que si abre alguien la puerta, Él va a entrar, va a cenar, es una imagen muy íntima, y va a enamorar a la Odisea. La Odisea no tiene un problema con Dios, tiene un problema ¿con quién? Con Jesús. La Odisea tiene el mismo problema que tenían los judíos. Los judíos no tenían un problema con Dios. Tenían un problema con la revelación de Dios en Jesús. Ustedes no van a ver en la cruz a los dirigentes religiosos vilipendiando a Jesús y diciendo, no creemos más en Dios. No, ellos vilipendiaban a Jesús en el nombre de Dios. O sea que ellos creían en Dios. Lo que no querían aceptar era cómo Dios se revelaba a través de ese humilde carpintero. La Odisea tiene el mismo problema de Lucifer, que tuvo Lucifer en el cielo. Lucifer no tuvo un problema con Dios. ¿Con quién tuvo problema Lucifer? Lucifer tuvo un problema con la revelación de Dios en Jesús. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Dios en su amor, Dios en su grandeza, como es tan grande, Él sabe que cuando crea una criatura, no puede captar la grandeza de Dios una criatura tan chica que Él crea. Entonces cuando Dios crea, Dios se identifica con su criatura y se hace criatura con las criaturas que creó.
Es como cuando viene un niñito a hablarnos, un niñito de 2 años viene a hablarnos y nosotros, si somos compasivos con ese nene, cuando ese nene nos habla y nosotros le queremos hablar, ¿qué hacemos? Nos agachamos, lo miramos a los ojos y a la altura de él le hablamos. Eso es lo que hace Dios con sus criaturas. Cuando Él crea una criatura, para revelarse a sus criaturas, Él se baja a la estatura de la criatura para revelarse quién es. Y entonces, el problema es que las criaturas tienen un problema con esa revelación, porque las criaturas muchas veces quieren imaginarse cómo es Dios sin que Dios les muestre cómo es. Y yo no tengo todas las respuestas de esto, Pero ustedes saben que cuando Dios crea a los ángeles, yo prediqué esto una vez, y analícenlo en la Biblia, pero ustedes van a ver que en el Antiguo Testamento Dios se revela siempre como el ángel de Jehová. Eso nos dice que Dios toma la forma de ángel para una forma más chica de lo que es Él, para después, en el Nuevo Testamento, Dios se hace hombre. Dios tiene esa capacidad, Dios tiene la capacidad de tomar la forma de sus criaturas. Y no voy a entrar en ese problema, pero cuando Dios crea a los ángeles, Dios se hace ángel. La Biblia nos da a entender que ese ángel se llamaba el arcángel Miguel, que era Dios, con la forma de ángel. Pero Lucifer no tiene, Lucifer no tiene problema con Dios, tiene problemas con ese ángel que se revela a Dios, porque dice, ¿cómo Dios se puede hacer tan chico? ¿Cómo Dios se puede hacer parecido a mí? Y hay gente que no le gusta eso. Y fíjense lo que dice Elena de White en Spiritual Gifts, hablando del problema de Lucifer, dice, Satanás, cuando estaba en la rebelión, dice, Satanás declara que no puede someterse para estar bajo las órdenes de Cristo, que solo obedecerá las órdenes ¿de quién? De Dios. Los ángeles buenos lloran al oír las palabras de Satanás y al ver cómo desprecia seguir la dirección de Cristo, el supremo y amado comandante de los ángeles. O sea, Lucifer no tuvo un problema con Dios. Lucifer tuvo un problema con la revelación de Dios. Los judíos no tuvieron un problema con Dios, tuvieron un problema con la revelación de Dios en Jesús. El mundo no tiene un problema con Dios, el mundo tiene un problema con Jesús. Hablen a todos los cristianos y todos los cristianos creen en Dios, pero cuando se manifiesta Jesús, la gente prefiere seguir con las ideas que tienes de Dios antes que aplicar en Jesús las ideas que tienen de Dios. Y por eso ustedes van a ver que los cristianos, en el nombre de Dios, han matado gente. En el nombre de Dios han hecho guerras. En el nombre de Dios quieren destruir a gente porque no aceptan la revelación de Jesús. Y eso fue lo que pasó con los judíos. Y acá viene algo que también pasa hoy en día. La iglesia cristiana no tiene un problema con Dios, vuelvo a repetir, y perdonen que lo repita tanto. La iglesia cristiana tiene un problema con Jesús. Los judíos leían el Antiguo Testamento. Y cuando vino y desarrollaron sus ideas de Dios a través de los versículos del Antiguo Testamento. Y eso no quiere decir que los versículos del Antiguo Testamento no eran inspirados. Pero como nosotros somos pecadores, muchas veces tergiversamos lo que leemos acerca de Dios. Estamos marcados por el orgullo, por nuestros deseos egoístas. Entonces, cuando vino Jesús al pueblo judío, al pueblo de Dios de esa época, ellos prefirieron quedarse con lo que ellos interpretaban del Antiguo Testamento acerca de Dios antes que recibir la revelación de Jesús. Y rechazaron la revelación de Jesús siguiendo las interpretaciones que tenían del Antiguo Testamento. Ellos interpretaron a Jesús a través del Antiguo Testamento y no se daban cuenta que Jesús vino a interpretar al Dios que aparecía en el Antiguo Testamento. No es que el Antiguo Testamento interpreta a Jesús, sino que Jesús interpreta al Antiguo Testamento. Y eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 18, que Jesús es el único que conoce al Padre y Jesús vino a interpretar quién es el Padre. Jesús vino a interpretar quién es Dios, a revelar quién es Dios. Y alguien puede decir, ¿es importante esto? Sí, es importantísimo. Porque ahora también hay gente que interpreta a Jesús a la luz de la Biblia. Como la Biblia es un libro sagrado,
Y no es que Jesús interpreta a la luz de la Biblia, sino que la Biblia se la interpreta a la luz de Jesús. Es muy diferente. Cuando yo interpreto a Jesús a la luz de la Biblia, eso se llama bibliolatría. Yo estoy adorando un libro y pongo al libro por sobre Jesús. No, Jesús está por sobre la Biblia. Jesús está por sobre cualquier libro. Jesús está por sobre cualquier persona. Jesús está por sobre todo. Pero no, nos queremos quedar con los versículos del Antiguo Testamento e interpretar a Jesús a la luz de esos versículos. No, esos versículos se interpretan a la luz de Jesús. No hablamos bibliolatría, estamos adorando al Hijo. Y es por eso que en las iglesias cristianas se ve tan poco de la imagen de Jesús. Se ve tan poco de las actitudes de Jesús. Pero tenemos todos llena la boca de Dios. Es Jesús. Tu problema y mi problema no es con Dios. Tu problema y mi problema es con la revelación de Dios a través de Jesús. ¿Cuál es la situación de las iglesias de la novia? Tiene un problema con Jesús la novia. Y por eso el Apocalipsis es una revelación de Jesús. El Apocalipsis comienza con un problema. La novia no quiere estar preparada. Hay un grupito nomás que está preparado, pero hay después 5 que no están preparadas. Y se acuerdan una de las cosas que yo muchas veces dije, todavía no lo he analizado muy profundamente, pero para que haya un movimiento, dentro del movimiento en sí tiene que haber una mayoría. Jesús tuvo 12 discípulos. Si entre los 12 discípulos hubiera habido 9 Judas y 3 Juanes, por más que los Juanes respondieron a Jesús, con 9 Judas nunca se hubiera podido dar el movimiento que Jesús venía a hacer. Y si bien hay dos iglesias que están preparadas, hay 5 que no están preparadas. Y entonces Jesús no viene a buscar individuos, viene a buscar un grupo de individuos. Jesús le manda un mensaje a su iglesia, a la novia, y Él espera que todas las otras 5 se transformen en el mismo parámetro de Esmirna y Filadelfia, de las que están preparadas. Entonces allí hay un remanente completo. O también puede pasar que cuando Jesús presenta el mensaje, estas 5 que quedan rechacen ese mensaje, rechacen la revelación de Jesús y el remanente no se pueda formar. Y por eso las cosas deben suceder pronto, pero no necesariamente va a suceder así. Pero el Apocalipsis describe que viene una crisis. ¿Se acuerdan que cuando el orgullo del pueblo de Dios florece, el pueblo de Dios comienza a perseguir a aquellos que quieren confiar en Cristo, el pueblo profeso de Dios? Entonces el pueblo de Dios atrae una crisis, o viene una crisis que es lo que purifica y hace surgir el remanente. El Apocalipsis me dice que estamos frente a una crisis, no una crisis que va a mandar Dios, sino una crisis que está atrayendo el mundo cristiano orgulloso. El mundo cristiano que no quiere aceptar la revelación de Jesús. El mundo cristiano que se siente superior al que no es cristiano y que se siente que tiene toda la verdad, que no necesita nada más, que que ellos no pueden ser enseñados por nadie, tienen que enseñar a todos. Ese mundo orgulloso está trayendo una crisis, y cuando venga la crisis, esa crisis, como vimos el sábado pasado, rebosará justicia. Va a purificar a la novia. Y quedará un remanente. Esa crisis está descrita en la segunda profecía. Está descrita en todo el Apocalipsis, y vamos a ver que en la primera profecía hay algo de descripción, pero en la segunda profecía nos explica cómo Dios va a hacer para que quede un remanente. A ese remanente se le llaman ¿cómo se le llama? A ver, estudiantes del Apocalipsis,
¿Cómo se le llama al remanente del Apocalipsis? Se lo llama con un número. 144.000. La segunda profecía del Apocalipsis me explica lo que Dios va a hacer. Cómo Dios va a salvar a un remanente cuando venga esa crisis. A un remanente que aceptó la revelación de Dios a través de Jesús. Y entonces vamos a leer Apocalipsis 7, 1 al 3. Dice así: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y vamos a hacer una aclaración. Para el que nunca leyó Apocalipsis, Apocalipsis está todo escrito en símbolos. Entonces tenemos que descifrar los símbolos. Vuelvo a repetir. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos ángeles detienen los vientos. Estos vientos no los manda Dios, sino que son las calamidades que atrae el mundo impenitente, y especialmente que atrae la iglesia impenitente. Nosotros muchas veces decimos, ¡ay, el mundo cómo está! Y que la maldad del mundo, y esto que el otro. El problema del mundo es que la novia no quiere estar en la boda. Si la novia quisiera estar en la boda y quisiera salvar al mundo, el mundo no estaría como está, pero el problema es la novia, no es el mundo. Y eso está en el Apocalipsis, está claro ese mensaje. El problema lo tiene la novia porque la novia tiene un problema con Jesús, tiene un problema con la revelación de Jesús. Es más, la novia, cuando se predica mucho a Jesús, empieza a decir, no me hablen mucho de Jesús porque eso es evangelio barato. No me hablen mucho del amor de Jesús, no centremos todo en Jesús, no interpretemos la Biblia a través de Jesús, porque tenemos que interpretar a Jesús a la luz de la Biblia, no a la Biblia con Jesús. Y entonces ponemos a la Biblia por sobre Jesús. La novia no quiere a Jesús. La novia quiere orar, quiere la Biblia, quiere ser vegetariana, quiere todas cosas buenas, pero las pone por sobre Jesús. Entonces, volviendo al versículo, estos ángeles están deteniendo los 4 vientos. ¿Qué son los 4 vientos? Son las crisis que van a venir al mundo. Y sigue diciendo, y vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Fíjense que estos vientos van a destruir a la tierra y al mar. Y entonces sigue diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. O sea, fíjense, 12.000 por tribu. O sea, ahí no está diciendo que todo Israel va a ser sellado, sino ¿cuántos? Va a haber una cantidad reducida de Israel, del pueblo de Dios, que va a ser sellada. Ahora dice que se están reteniendo los vientos, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios sea sellado. Pero no va a ser sellado todo el pueblo de Dios. No van a ser sellados todos los cristianos. Van a ser sellados los que quieran ser sellados. ¿Y cómo sabemos quién quiere ser sellado? Bueno, para eso tenemos que entender lo que es el sello. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora, primero tenemos que definir, dice que estos sellados, este remanente, surge de Israel. ¿Qué significa Israel en la Biblia? ¿Qué significa Israel? Bueno, Israel es el descendiente, son los descendientes ¿de quién? De Jacob y especialmente de Abraham. Sin embargo, cuando Jesús viene aquí a la tierra, Jesús, así como redefine el Nuevo Testamento, redefine el Antiguo Testamento, redefine quién es Dios, redefine también lo que es Israel. Y los apóstoles redefinen lo que es Israel. Por lo tanto, yo no tengo que entender esto de la manera en que la entendían los judíos de la época de Jesús, sino que tengo que entender esto como Jesús lo entendía y como los apóstoles lo entendían. ¿Y qué es Israel para los apóstoles? Vamos a ver qué dice Pablo en Gálatas 3:29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Quiénes son descendientes de Abraham? ¿Quiénes son? Sí, pero ¿quiénes? ¿Qué dice ahí? Los que son de Cristo. No son
O sea, yo acepto a Cristo y por más que no sea judío, por más que no sea descendiente de Abraham según la carne, yo soy descendiente de Abraham. Porque es descendiente de Abraham no aquel que tiene su sangre, sino es aquel que aceptó la promesa que se le hizo a Abraham. Y la promesa que se le hizo a Abraham fue Cristo, y aquel que acepta a Cristo es descendiente de Abraham. Y por eso no podemos decir que estos son sellados de las tribus de Israel. Sí, también va a haber, seguro, del Israel que está ahora allí en Palestina. Pero en el Nuevo Testamento, Israel son los que tienen la misma actitud de Abraham. Y esto lo dijo Jesús, Juan 8:39. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Para Jesús, un descendiente de Abraham es aquel que tiene la fe de Abraham, no es aquel que desciende de Abraham. Para Jesús, descendiente de Abraham es el pueblo de Dios, no importa de dónde venga. Pero resulta que Dios, hay gente que tiene la fe de Abraham, pero después que son descendientes por la fe de Abraham, pero después sus hijos se van apartando y empiezan a poner su vista en las bendiciones que Dios le da y no en el Dios de las bendiciones. Y de a poco, entonces, siguen proclamando que son hijos de Dios cuando no tienen la actitud de Abraham. Y si no tenemos la actitud de Abraham de estar con Cristo y de recibir la promesa, entonces por más que digamos que somos el remanente, por más que digamos que somos hijos de Dios, por más que digamos que somos pueblo de Dios, hay un problema. Y Jesús nos da un mensaje de arrepentimiento. Y dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Podríamos entonces esto parafrasearlo, decir, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus o de todo el pueblo de Dios. O podríamos leerlo así, 140.000 sellados de todas las tribus de Israel, que sería de todo el pueblo de Dios o de todo el cristianismo. El mensaje del Apocalipsis es para todo el cristiano, para todos los cristianos, para todos aquellos que decimos creer en Cristo. Pero no todos van a ser sellados de los cristianos. ¿Quiénes van a ser sellados? Va a ser un remanente. Un remanente que cuando sean sellados van a unirse a Esmirna y Filadelfia. Un remanente del cristianismo. No va a ser incluso un remanente del adventismo, va a ser un remanente del cristianismo. Hermanos, nosotros no somos los únicos, quiero darle una noticia, nosotros no somos los únicos que reclamamos ser el pueblo de Dios. Y todavía no hemos pasado por una crisis, todavía no se soltaron los vientos como para poder decir somos el remanente. Cuando decimos somos el remanente, lo que estamos mostrando es que realmente somos la Odisea. Cuando nosotros decimos somos la única iglesia y tenemos toda la verdad, lo único que estamos mostrando es que estamos cumpliendo la profecía, pero del lado equivocado. Estamos analizando la profecía desde nuestro orgullo, no desde la salvación en Cristo, sino desde lo que nosotros nos miramos a nosotros mismos y centrándonos en nosotros decimos somos ricos y nos hemos enriquecido porque no tenemos necesidad de nada. ¡Qué calamitosa el problema que estamos viviendo como pueblo de Dios! Y ahora sí voy a decir como adventistas del séptimo día. Y alguien puede decir, pastor, ¿usted tiene algo contra el adventismo? No, por eso soy pastor adventista. Y justamente el adventismo ha rescatado esta profecía, pero la hemos interpretado mal, porque nos hemos centrado en Apocalipsis 13 para denunciar a los otros cristianos que para nuestro criterio son Babilonia. No, Babilonia es un espíritu. No es ninguna denominación Babilonia. Babilonia es un espíritu. Y donde está ese espíritu, allí está Babilonia. ¿Cuál es el espíritu de Babilonia? Y eso lo vamos a analizar en otro sermón. Dice que un remanente del cristianismo serán sellados. ¿Qué es el sello de Dios? El sello de Dios, Dios lo hace para proteger a ese grupo, a ese remanente de la crisis, que están simbolizadas por los 4 vientos, que se le llama en la Biblia la gran tribulación. ¿Qué es el sello de Dios? Encontramos la respuesta o una inferencia, podemos deducirlo de Apocalipsis 14:1, que dice así: después miré
Y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Qué es el sello de Dios? ¿Qué es el sello? De acuerdo a lo que dice el Apocalipsis, no de acuerdo a lo que te enseñaron. ¿Qué dice el Apocalipsis que es el sello de Dios? Nosotros vemos en Apocalipsis 7 que dice: paren, no suelten los vientos, porque primero voy a sellar a mis hijos en su frente. Y entonces vamos a Apocalipsis 14, y entonces en Apocalipsis 14 me dice, están los 144,000, que son el resultado de ese sellamiento, y ahora dice que, ¿qué tienen en la frente? ¿El nombre de quién? ¿El nombre de quién? ¿Y de quién? Esto es importantísimo, porque no es que tienen el nombre de Dios en la frente. ¿Qué tienen? Tienen el nombre del Padre y de quién? Y del Cordero. ¿Por qué? Porque no se puede conocer al Padre por decir yo creo en Dios. Yo tengo que conocer al Padre a través de quién? A través del Cordero. Y es la única manera de conocerlo. Eso lo dice Juan 1:18. No puedo conocer a Dios. Eso lo dice todos los evangelios. No puedo conocer a Dios si no es a través de Cristo. Entonces los que reciban el sello son aquellos, no son aquellos que dicen creo en Dios. Son aquellos que dicen creo que Dios se reveló en Jesús y creo en la revelación de Jesús tal cual como la dio Dios en esa persona. Los que estén sellados van a ser aquellos que aceptaron, que interpretan la Biblia a través de Jesús y no a Jesús a través de la Biblia. Son aquellos que han descubierto que Dios es amor. Pero después tenemos la marca de la bestia. ¿Y saben qué? Los que reciban la marca de la bestia van a seguir creyendo que Dios existe. Pero van a tener un Dios que es perseguidor. Un Dios que no lo conectaron con Cristo. Van a tener también una marca. Pero no han descubierto quién es Dios a través de Jesús, sino que creen en Dios, pero como creen en un Dios que lo interpretaron a Dios a través de la Biblia y no a través de Jesús, entonces creen que Dios tiene características del Antiguo, como aparece en el Antiguo Testamento, y entonces, o como lo presentaban en su limitación los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, en el Apocalipsis va a haber gente que crea en Dios, que persiga, que sea autoritaria, que quiera obligar, que si no crees como yo creo, entonces te tengo que declarar hereje. O sea, ese es el tipo de Dios que cree la gente que sigue al anticristo. Porque no es el antidios, es el anticristo. Anticristo quiere decir el diferente a Jesús, un Dios diferente que no se revela en Jesús. Esa es la bestia del Apocalipsis. Los 144,000 habrán encontrado que Jesús es todo y habrán aceptado a Jesús como el intérprete de todo. Efesios 4:30 dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La Biblia es clara que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta en un fruto, dice, no en frutos. No está hablando en plural, sino en un fruto. Ese fruto, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Díganme, ese fruto, ¿quién es? Es Jesús. Por eso no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Es Jesús viviendo en mi vida. Es mostrando con mi vida quién es Jesús. Es mostrando el amor de Jesús. Y por eso Forest City, nuestra visión como iglesia es amar como ¿quién? Como Jesús amó. Y para eso tenemos que tener el Espíritu Santo. No podemos ser una iglesia simplemente activa. No podemos ser una iglesia que está muy linda, muy bien organizada. Tenemos que ser una iglesia que muestre a Cristo. Pero para mostrar a Cristo, tenemos que entonces interpretar a la Biblia a través de Jesús, para que Jesús quite nuestras ideas de Dios de la cabeza y podamos tener la idea de Dios mismo a través del Espíritu. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios elige a un remanente? ¿Qué estudiamos la semana pasada? Cuando Dios elige a alguien, ¿por causa de quién la elige? ¿Por causa de quién?
de las naciones. Y fíjense qué interesante. Dice, sellen a los 144.000, 12 de cada tribu, o sea, 12 del pueblo cristiano, 12.000 de cada tribu, un remanente. Pero después de presentar a ese remanente, el Apocalipsis da el resultado por el cual Dios elige a ese remanente. Dios no puede cambiar la causa por la cual elige a alguien en el Apocalipsis. No puede cambiar. Tiene que cumplir lo mismo que hizo durante toda la historia. Entonces, en Apocalipsis 7, 9 al 16, aparece esta visión, que es parte de esta profecía, no está desconectada. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. En otras palabras, Dios le está diciendo a Juan, Juan, mira, hay un grupito, un remanente que va a salir de mi pueblo. Y entonces Juan dice, pero está un poquito, Señor. No te hagas problema, porque yo los estoy eligiendo por causa de las naciones, como siempre lo hice. Y te voy a presentar ahora la visión. Mira todos los que se van a salvar gracias a la obra de este grupito, de este remanente. Y presenta entonces a la gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ya no son del pueblo de Dios, sino que son gente que no pertenecía, que no eran cristianos, pero que gracias al testimonio que tienen ahora los cristianos acerca de Jesús, por primera vez hay un grupo de cristianos que muestran a Jesús. ¿Quién era Jesús en sus vidas? Ahora esta gente comienza a convertirse. Y alguien puede decir, pero pastor, usted está interpretando un poquito diferente a lo que me enseñaron. A mí me enseñaron que esta multitud son todos los salvados. Claro, es que a la Odisea le encanta pensar que es el único remanente y que lo eligieron por ella, porque ella es la última Coca-Cola del desierto, todos fueron infieles y entonces Dios la salva solamente a ella. Y así interpretamos la Biblia. Pero ustedes no van a ver que acá, y van a ver, ahora vamos a analizar este pasaje rápido, vamos a ver que no pueden ser todos los salvados de todas las épocas, porque entonces no está diciendo eso el texto. Fíjense, vamos a seguir leyendo. ¿Qué hacían estos? Clamaban a gran voz, esta gran multitud clamaba a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué canta esta multitud? La salvación pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién más? Fíjense, siempre conectando a Dios con el Cordero. Pertenece a Dios el Cordero. En otras palabras, esta gran multitud entendió algo importantísimo. La salvación no le pertenece al ser humano. La salvación no nos pertenece a nosotros. La salvación le pertenece a Dios. Y como Dios es amor, Él está dispuesto a dar la salvación a todos, a todo el mundo. Y por eso ellos con esto están mostrando qué es lo que le predicaron los 144.000. Los 144.000 tenían bien claro que la salvación no era gracias a los humanos. No era gracias a entrar a una iglesia, no era gracias a pertenecer a un grupo, no era gracias a conocer una doctrina. La salvación le pertenece a Dios y al Cordero. Y cuando yo pido esa salvación, Dios me la da gratuitamente. Es más, la salvación ha sido dada sin que la pidamos incluso. La puedo rechazar. Solamente es lo que puedo hacer. Lastimosamente va a haber gente que la rechace. Pero la salvación ha sido dada ya. Yo no necesito pedirla, ya la tengo. Solamente necesito darme cuenta que la tengo. Es otro tema. Y todos los ángeles que estaban al pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Y acá viene, fíjense. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Les hago una pregunta, ¿Juan sabía quiénes eran de esta multitud? No. Si no, no le hubiera dicho, Señor, yo no sé, tú lo sabes. ¿Quiénes son estos? Ahora les hago otra pregunta. ¿Juan es salvo o no? Sí. Entonces, si Juan es salvo, entonces él tendría que estar en esa multitud. Si esta multitud simboliza a todos los salvados de toda la historia, Juan tendría que estar en medio de esa multitud y evidentemente él ni sabe ¿quién es esa multitud? O sea que esta multitud no es la multitud de los salvados de toda la historia, porque si no Juan estuviera ahí, sino que es la multitud que es el resultado de la predicación de los 144.000.
No, Dios no elige a los 144.000 para venir a buscarlos. Dios elige a los 144.000 para que prediquemos el evangelio a las naciones y Él venga a buscar a las naciones. Basta de ya pensar que somos los únicos. ¿De dónde sacamos esa iglesia? Esa idea la sacamos de nuestro orgullo. Y sigue diciendo, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, estos son los que pasaron por esa gran tribulación cuando suelten los vientos. Dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Viene una crisis. Y esa crisis viene en parte causada por nuestro orgullo. Iglesia de Forest City, es necesario que estudiemos la Biblia a través de Jesús. Es necesario que una vez por todas dejemos de levantar a la iglesia, dejemos de levantar a la Biblia, dejemos de levantar a la oración, dejemos de levantar todas esas cosas buenas que Dios nos dio y empecemos a centrarnos en Jesús de una vez por todas. Y en conocer cómo es Dios a través de Jesús, en interpretar la Biblia a través del amor de Jesús. A no hacer a los profetas más grandes que Jesús, sino a Jesús más grande que los profetas. Nosotros somos la Odisea, pero gloria a Dios que Dios elige a los peores. Y por eso hoy Forest City Dios quiere hacernos una promesa. El sábado nosotros el miércoles pasado estuvimos on Fire Night y gracias a Dios vino más gente que nunca el miércoles. Pedimos el Espíritu Santo, pero queremos dedicar la iglesia de Forest City a Jesús. Confesamos nuestros pecados aquí, porque saben que la iglesia de Forest City es pecadora. Somos pecadores. Nos hemos equivocado. Muchas veces nos hemos creído más que otra gente. Muchas veces utilizamos esta plataforma para ensalzarnos a nosotros mismos. No, queremos pedirle perdón a Dios y que Jesús sea levantado aquí en Forest City. Que Jesús sea levantado en cada escuela sabática. Que Jesús sea levantado en cada sermón. Que Jesús sea levantado en cada cosa que hacemos en la puerta de la iglesia. Que no sonriamos a la gente porque hay que sonreírlas y para que se sientan bien, sino que sonriamos porque Cristo vive en nosotros. Que nuestra experiencia sea real, no sea un discurso lindo para traer gente a la iglesia, sino que sea el discurso potenciado por el poder del Espíritu viviendo en nosotros. Y es por eso que yo sé que Dios nos ha elegido, no porque seamos mejores, sino porque somos los peores. Nos eligió por Jesús. Y hoy le pedí al pastor Ángelo que termine con un pasaje que él terminó leyendo el miércoles de noche, que es la promesa de Jesús a la iglesia de Forest City. Ángelo. Y yo quiero que mientras él vaya leyendo este pasaje, le voy a ir pidiendo también al worship que vaya pasando. Pero mientras él vaya leyendo este pasaje, si tú te identificas con este mensaje y quieres ser parte de estas promesas, te vayas poniendo de pie en la medida que lo sientas y que el Espíritu Santo, si te impulsa, te lo pide. Por favor. Isaías 62. Debido a que amo a Forest City, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Forest City, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria.
tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarán la iglesia abandonada, ni la iglesia desolada. Tu nuevo nombre será la iglesia del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Forest City, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por su esposa. Oh Forest City, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Forest City el orgullo de toda la tierra. El Señor le ha jurado a Forest City por su propia fuerza: nunca más te entregaré a tus enemigos. Nunca más vendrán guerreros extranjeros para llevarse tu grano y tu vino nuevo. Ustedes cultivaron el grano y ustedes lo comerán, alabando al Señor. Dentro de los atrios del templo, ustedes mismos beberán el vino que prensaron. Salgan por las puertas, preparen la carretera para el regreso de mi pueblo. Emparejen el camino, saquen las rocas y levanten una bandera para que la vean todas las naciones. El Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Díganle a la iglesia de Forest City: miren, ya viene su Salvador. Amén. Vean, Él trae consigo su recompensa. Serán llamados el pueblo santo y el pueblo redimido por el Señor. Y Forest City será conocida como el lugar deseable y la iglesia ya no abandonada. Vamos a orar. Querido Señor, aquí está tu pueblo. Aquí están aquellos que se han levantado porque quieren ser parte de estas promesas. Señor, llénalos de tu Santo Espíritu. Ellos han entendido de que son los peores. Ellos han entendido, Señor, de que no hay nada en ellos que los recomiende delante de ti. No hay historias de grandes predicaciones, posiblemente. No hay abuelos que fundaron iglesias. No hay presidentes de conferencia en su ascendencia. Simplemente, Señor, hoy vienen a ti porque quieren ser parte de ese movimiento final que ha lavado sus vestiduras en la vida de Jesús. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Y hoy decidimos, Señor, te damos permiso para que tú nos des a Jesús y podamos ver con los lentes de Jesús a la Biblia, para que podamos analizar a la iglesia a la luz de como la ve Jesús, para que podamos ver que tenemos una misión por las naciones. Señor, bendice a la iglesia de Forest City y a aquellos que también no se han levantado. Dale también tu Santo Espíritu a ellos y despierta un deseo, Señor, de ser parte de estas promesas. Gracias, Señor. Aquí no hay mejores ni peores. Aquí solamente, Señor, hoy reconocemos de que tú eres el mejor. Y es a ti que te aceptamos y queremos pronto verte cara a cara en compañía de las naciones que nos acompañarán por la obra que nosotros haremos levantándote a ti. Gracias por contestar esta oración, porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén.